Resistencia ante el régimen sionista. Es el llamado una vez más del líder de Hezbollah del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah. En su más reciente discurso condenó y denunció también los más recientes ataques de las fuerzas de Israel. En esta ocasión en las fronteras del país árabe, del Líbano, y la masacre de Huwara en Palestina ocupada. Para Nasrallah, todo este accionar desenfrenado y violento de Tel Aviv no significa más que su etapa en declive. ¿Está a punto de implosionar el régimen israelí? Lo vamos a analizar de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El líder del movimiento de resistencia islámica del Líbano reitera que los últimos acontecimientos en los territorios ocupados muestran que Israel se encuentra en la etapa final de su existencia. Seyed Hassan Nasrallah advirtió de que cualquier medida aplicada por las autoridades israelíes, entre ellas la ley de ejecución de prisioneros, no asustará a los palestinos y no les impedirá mantener la lucha. لأن هنا نتحدث عن مقاومين أصحاب حق أصحاب قضية هي قضية فلسطين وقضية شعب فلسطين. نحن جميعا يجب في كل مناسبات أن نعبر عن تضامننا عن وقوفنا. El secretario general de Hezbollah exigió a todas las naciones islámicas y los pueblos libres del mundo apoyar a la nación palestina. Lamentó el silencio de la comunidad internacional ante las agresiones que comete Israel en la Cisjordania ocupada, especialmente lo ocurrido recientemente en la localidad de Huwara. طبعا نحن لا نحتاج ولكن لا نحتاج إلى دليل وشاهد جديد على وحشية الصهاينة عندما نتحدث عما جرى في بلدة حوارة من حصار واعتداء وقتل وحرق المنازل والسيارات وما يعانيه الشعب الفلسطيني خصوصا هذه الأيام في الضفة. ولكن للعالم الذي ما زال يبحث عن دليل أو عن حقيقة أو عن صورة أو عن مشهد نقول له هذه هي حقيقة المستوطنين، هذه هي حقيقة الصهاينة. Nasrallah denunció los recientes intentos de Israel de avanzar varios metros más allá de la línea azul, en la frontera terrestre del sur del Líbano. Recordó que esta agresión fue frustrada por la ecuación de disuasión impuesta por el pueblo libanés con el apoyo del ejército y los grupos de la resistencia. هذه المعادلة التي أوجدت حالة الردع، هذه المعادلة التي تحمي اليوم حدودنا وتحمي اليوم أرضنا وتحمي اليوم بحرنا وتحمي اليوم بلدنا. إذن هذه القوة الرادعة صنعها أهلنا، شعبنا، رجالنا، نساؤنا، أطفالنا، جرحانا، أسرانا، شهداؤنا، مجاهدونا. ولم تحظى بالدعم الخارجي إلا من الجمهورية الإسلامية في إيران وسوريا. Respecto al acuerdo alcanzado entre la demarcación de fronteras marítimas entre el Líbano e Israel y la extracción de gas y petróleo en la zona, el líder de Hezbollah dejó claro que la resistencia libanesa no permitirá que el enemigo extraiga petróleo si el país árabe tiene prohibido hacerlo. فأردت أن أذكر بالمعادلة لا أن أصنع معادلة جديدة في كاريش، لأنه عندما أعلن الاتفاق في ذلك الوقت أنا قلت إذا جاء يوم وبدأوا هم بالاستخراج ووجدنا أن هناك تسويفا أو منعا للبنان من الاستخراج للنفط والغاز أو بيع النفط والغاز لن نسمح له. المعادلة سوف تبقى. Hay entonces parte de lo expresado en su discurso el día de ayer por Seyed Hassan Nasrallah y que ya vamos a poner el foco de atención en los puntos más vitales. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy va a estar con nosotros Carmen Parejo Rendón, directora, redactora de la revista digital La Comuna. Nos acompaña desde Sevilla, España.
Y también para el análisis, un conocedor de todo el tema de la resistencia palestina y libanesa, Nicola Hadwa, analista internacional, profesor de Economía Política desde Valparaíso, en Chile. Ya están conectados con nosotros, le damos rápidamente la bienvenida. Carmen, gusto saludarte a esta hora, ¿qué tal estás? Muy bien, un saludo a todos. Y también gusto saludarte, Nicola, bienvenido como siempre. Gusto saludarte y saludar también a la extraordinaria analista como es Carmen. Gusto saludarlos a ambos. Así es, y contar con ustedes en este análisis vital. Fíjate que empiezo contigo, Carmen, y directo a uno de los puntos abordados por Nasrallah, que tiene que ver con las fronteras entre Líbano e Israel, que sabemos que han sido escenarios de conflicto durante décadas. Esa llamada línea azul, una demarcación, vamos a recordar, realizada por la ONU tras la retirada de Israel del Líbano en el año 2000, y que hace las veces pues de una frontera terrestre entre el norte de Israel y el sur del Líbano. Te pregunto, Carmen, ¿por qué intenta hoy más que nunca, en un panorama como el actual, Israel avanzar varios metros más allá de esta demarcación, de dicha línea azul, como lo ha denunciado el líder de la resistencia libanesa de Hezbollah? Bueno, yo creo que hay que entender que, para empezar, que cuando hablamos de la entidad sionista de Israel no hablamos solamente de la esfera de colonización del territorio palestino, sino también de la desestabilización regional y también de la invasión, como se ha producido de distintas zonas que no son exactamente palestinas, pero que también son agredidas directamente por Israel, y del instrumento que todo esto también tiene dentro del conflicto geopolítico internacional y de la defensa del polo atlantista, del polo de Estados Unidos y sus aliados europeos. Viéndolo desde ese panorama, hay que entender que efectivamente el Líbano se produce el fenómeno contrario. El Líbano es uno de los referentes también por la resistencia libanesa y por también la resistencia palestina que se encuentra en Líbano. Es uno de los elementos de resistencia ante el fenómeno, completo y general que supone Israel. Tenemos que unir, y yo creo que esto es muy importante, estas agresiones, en este caso en la frontera con Líbano, también a nuevos ataques a Siria y, por supuesto, a la implementación de nuevas brutalidades contra los palestinos, y sobre todo en concreto lo ocurrido en Ubara, en Nablus. Hay que analizarlo todo, y si lo vemos desde esa perspectiva entenderemos que es el triple ataque que genera esta entidad sionista de Israel en un momento que tiene una crisis interna por un lado, y que además hay una crisis internacional, y ellos son instrumentos también para esa crisis internacional. Ahora, no podemos dejar de lado otro punto que tiene que ver con otra demarcación, pero en este caso marítima, cuando hablamos precisamente de fronteras que comparten Líbano y en este caso el régimen israelí. Por eso, Nicola, quiero ir a otro punto, ¿no? Igual, si quieres aportar respecto al tema de la frontera terrestre, también es válido, pero sin embargo quiero preguntarte respecto al tratado o el trato, por llamarlo de alguna manera, alcanzado sobre la demarcación de las fronteras marítimas entre el Líbano e Israel y la extracción de gas y petróleo en esa zona. La nación árabe recién acaba de anunciar que inició la perforación por medio de la compañía francesa Total Energies, pero realmente esto se va a traducir en un beneficio para los libaneses, esa extracción de recursos del país, y más en medio de una crisis económica que sabemos les aqueja. ¿Cómo se manejan acá, Nicola, los intereses de Israel? ¿Por qué esta advertencia que hemos escuchado a Nasrallah de que Israel no podría o no podrá extraer gas si se impide que el Líbano lo haga, amenazando incluso con atacar todas las plataformas de gas sionistas a lo largo de esa costa palestina ocupada? Bueno, Dani, evidentemente que si Líbano logra explotar esa tremenda riqueza submarina que hay allí, obviamente va a traer beneficios al Líbano. Pero acá hay una contradicción muy grande entre los intereses transnacionales norteamericanas y las transnacionales europeas, sobre todo en la situación actual que se ve
sobre todo en Europa, ¿no?, con respecto a la guerra de Ucrania. Pero acá no nos olvidemos que está el proyecto Nabucco, que consideraba el Bloque 9 del Líbano parte de ese proyecto para distribuir gas directamente desde esa zona a través del Estado infanticida para llegar a Europa. De modo que Estados Unidos, que es el verdadero actor, porque Israel no es otra cosa que el puño de hierro de Estados Unidos en Medio Oriente, no es otra cosa que el sicario del imperialismo en Medio Oriente, pero quien planifica, organiza y determina es justamente en este caso las transnacionales, que son las que gobiernan Estados Unidos. Así que en todo este asunto, lo que yo veo es de que las conspiraciones contra el Líbano no van a parar. No van a parar. Y la intención de expandirse territorialmente, tanto en suelo sólido como en el mar, el Estado infanticida va a querer seguir expandiéndose. O sea, no solo eso, sino que también vamos a ver pronto guerras en Gaza. Nosotros sabemos que la costa de Gaza también tiene enormes cantidades de gas submarino. De modo que todo esto hace de que, en definitiva, el llamado acuerdo no es otra cosa que una intención de ganar tiempo mientras los sicarios del imperio y del Estado infanticida al interior del Líbano hacen el trabajo sucio en contra de Hezbollah. Porque lo que ellos temen, le temen justamente a Hezbollah, no le temen al ejército libanés, ni nada de eso. Le temen a Hezbollah. Entonces le están dando tiempo a que Arabia Saudita, ese sicario traidor que tiene el Estado infanticida en Medio Oriente, haga el trabajo sucio para Estados Unidos y la entidad criminal. Y que también vale la pena resaltar, como lo indicó Hezbollah, que este trato, este acuerdo no significa pues una normalización de relaciones con el régimen israelí. Esto sobre todo por esa mediática que generó el año pasado, sobre todo en prensa occidental, que hacía ver prácticamente como que si Líbano e Israel volvían a sostener relaciones y volvían a aliarse de alguna manera. Fíjate, Carmen, que entre otros puntos Nasrallah resaltó la ecuación de pueblo, ejército y resistencia para la defensa del Líbano, manteniéndonos específicamente con el Líbano. Pero te pregunto, ¿cómo puede seguir funcionando esa ecuación o seguirá funcionando esa ecuación a la par de lo que pase con el gobierno ante la fragmentación que hemos observado que existe, lo complejo de unos comicios y también la frágil cohesión nacional y sobre todo el costo que ha tenido esa llamada mediación externa de Estados Unidos, me refiero? Claro, primero hay que plantear efectivamente que el contexto, el escenario del libanés en sí mismo es un escenario complejo, entre otras cosas por lo que ya hemos comentado. O sea, es necesario, por una parte, el control de la zona, incluso la expansión sobre la zona, el control no solamente político o económico, que ya se ha ejercido, o sea que realmente no podemos decir que se haya completado del todo los procesos de descolonización que se tendrían que haber producido, pero es que aparte de eso, efectivamente, como muy bien dice Nicola, temen profundamente a Hezbollah porque es una fuerza organizada que además tiene una capacidad más que demostrada. Esa ecuación de pueblo, ejército, resistencia, a mí me recuerda también un poco a la unidad cívico-militar no venezolana, y considero que efectivamente eso es lo que se está planteando desde la resistencia de los pueblos, no solamente en el caso del Líbano, sino también a nivel regional e incluso internacional. Es necesario organizarse y sobre todo entender que dentro del escenario tan complejo del Líbano efectivamente pueden vencer todos los enemigos de los pueblos, pero también puede pasar lo contrario, precisamente por esa inestabilidad, porque es una inestabilidad que al fin y al cabo afecta a todas las partes. Entonces considero que es un momento muy delicado donde efectivamente vamos a ver cómo se pone todo para conseguir que el Líbano sea otra pieza más que sea instrumental dentro de esta estrategia. Pero insisto, veremos a ver qué va ocurriendo porque efectivamente existe una resistencia y una resistencia organizada.
Bueno, dejando un poco de lado por ahora el tema o el punto del Líbano, yo quiero incorporar al análisis a Palestina. Nicola, hemos visto durante estos días la matanza y la violencia que se ha registrado en Huwara, Palestina, por parte de los colonos israelíes y también de las fuerzas. Nasrallah, por supuesto, reaccionó indignado, sentenciando, ¿no?, que esta manera de operar del régimen de Israel se traduce en que se encuentra en la etapa final de su existencia. Pero quiero preguntarte, ahondar en esto, ¿puede pensarse realmente en una implosión cercana del régimen israelí cuando observamos toda esta escalada? Dani, Hassan Nasrallah es uno de los líderes más nítidos, más claros y transparentes que hay en Asia Occidental y en el mundo. De modo que las observaciones que él hace también son bastante bien fundamentadas. Pero sí hay que decir algo. Durante mucho tiempo la entidad infanticida se ha encargado de mantener vivo el peligro externo para que esa sociedad no mirara al interior. Es una sociedad que tiene los mismos problemas de todas las sociedades capitalistas, donde la sobreexplotación de una enorme cantidad de personas, principalmente de sefardíes, negros y la población palestina, no era una situación que podía escapar a la dinámica de todos los países que tienen estructura de ese corte. Pero en este caso específico hay que agregarle a esas contradicciones de clase interna, hay que agregarle la situación de descomposición del régimen, producto de que ante la no llegada de judíos colonos desde afuera, que han llegado muy pocos, o sea, sabemos que ellos tienen inmigración negativa, vale decir, es mayor la cantidad de judíos que salen que la cantidad de judíos que entran. Entonces han echado mano a una carne de cañón dentro de las poblaciones más ignorantes y fanáticas, principalmente de América Latina, en el mundo evangélico, donde los fanáticos de esos grupos son arrastrados a la colonización. Pero eso también ha significado una descomposición del interior. Evidentemente que esa sociedad se está descomponiendo, se está autodestruyendo, pero también obedece un proceso natural que significa el intento sionista de esa aventura de crear artificialmente una nación. Eso está destinado al fracaso. Pero además existe la otra cara, que el Estado infanticida está intentando intensificar una guerra con los palestinos, provocar una guerra con Siria. Evidentemente nunca va a dejar de complotar en contra del Líbano. Claro que en este caso específico ellos están esperando que Arabia Saudita logre debilitar al Líbano por medio de una guerra civil, que eso es lo que ellos buscan en el Líbano. Pero en definitiva, lo que busca el Estado infanticida es llevar la problemática a la frontera para desviar la atención interna, para enfriar la problemática interna y trasladando a la frontera. A eso se deben estas masacres sucesivas en el territorio palestino ocupado, el ataque permanente a Siria y las provocaciones al Líbano, Dani. Ya, bastante clara pues esta evidencia y estrategia por parte de Israel. Fíjate, Carmen, para el siguiente punto quiero introducir unas cifras importantes e impactantes también. Actualmente unos 4.700 palestinos permanecen en prisiones israelíes. Entre estos se encuentran 150 menores de edad y más de 800 palestinos sin cargos ni juicio. Esto según el recuento de la Sociedad de Prisioneros Palestinos. Hablando ahora sobre ese proyecto de ley de ejecución de prisioneros por parte de Israel, al que también se refirió Hassan Nasrallah, este plan que pues se intenta y se quiere hacer ley, ¿crees que va a servir como disuasión contra esa resistencia palestina que día a día demuestra más fortaleza, o se aprobará y pasará a ser una herramienta pues más para el exterminio de los palestinos? ¿Cómo mirarlo?
un elemento de disuasión, entre otras cosas porque a los palestinos ya les han robado tanto, les han exterminado de tantas maneras que no creo que a estas alturas esto vaya a suponer eso. Efectivamente sí va a ser otra herramienta más de exterminio, pero otra herramienta más. Es decir, no creo que cambie en ese sentido la esencia criminal que hay en marcha y tampoco el genocidio que se está perpetrando contra ese pueblo. Pero efectivamente estamos en un momento donde hemos visto una resistencia palestina más fuerte y pese a todas esas respuestas, ese comportamiento reaccionario por todos los elementos que hemos hablado, también lo que se ha comentado sobre las debilidades internas que ahora mismo está padeciendo Israel, pero también por la fortaleza que está teniendo el pueblo palestino internamente, y también creo que los cambios a nivel regional y los cambios a nivel internacional también van a favorecer la causa del pueblo palestino. Eso va a ayudar a fortalecerse, a no precisamente a asustarse en medio de esta violencia atroz y esta violencia que debemos condenar y condenar todos los días, porque todos los días hay una nueva masacre o se mantiene simplemente un modelo de exterminio. Esto no va a mermar la lucha del pueblo palestino, al revés. O sea, lo que le está demostrando es que están en posición reaccionaria y que ellos están ahora fuertes y que pueden seguir, que deben seguir y que probablemente estén más cerca de conseguir su liberación, que al fin y al cabo es de lo que se trata. A ver, Nicola, ya para la reflexión final, a escasos minutos de cerrar, los ataques de Huwara, el accionar de los colonos israelíes y ahora este punto de la ley pues de ejecuciones a prisioneros palestinos son una clara evidencia de que la llamada reunión de Aqaba en Jordania, que analizábamos hace unos días, donde se encontró la autoridad palestina y el régimen israelí con representantes de Estados Unidos y Egipto, con el aparente objetivo, porque así dijeron, de desescalar la violencia, ¿no fue más que una fachada? Evidentemente, Dani. Fíjate que lo que nosotros vemos en Palestina ocupada es que a mayor represión, a mayor opresión, hay más revolución. O sea, si ellos pretenden por medio del crimen y la represión terminar con la resistencia palestina, están equivocados. Eso significa que no conocen al pueblo palestino. Pero quien parece que no conoce al pueblo palestino es la autoridad palestina, que no es nacional ni trabaja para Palestina. El tan solo haberse reunido con los representantes del régimen criminal infanticida, tan solo haberse reunido con Estados Unidos, el protector, quien arma y ayuda y financia al Estado infanticida, ya era un acto de traición al pueblo palestino en el momento, en las circunstancias que lo hicieron. Ahora, le dan la espalda al pueblo palestino, pero no para desescalar la situación. Lo que le pidieron a la autoridad nacional palestina, a la autoridad palestina, perdón, nacional no es, a la autoridad es grave, porque le piden enfriar la resistencia y le pidieron, desgraciadamente y en forma descarada, crear un escuadrón de la muerte palestino para cazar y asesinar a los propios palestinos. El solo hecho de haber seguido escuchando ya es un acto de traición. Esa delegación que no representa a los palestinos, pero que estaba allí, al escuchar esa propuesta de crear un escuadrón de la muerte, debió haberse parado y haberse mandado a cambiar. Pero al haberse quedado y haberse escuchado y haber quedado hasta el final, en sí, la sola ida es un acto de traición. Y de haber quedado ahí escuchando es un acto vomitivo de traición. Ya el Che decía, el traidor es el escalafón más bajo de la especie humana, Dani. Cerramos con esa frase para la reflexión. Nicola, quiero agradecerte a ti y a Carmen, como siempre, por acompañarnos en este análisis especial. Hasta una próxima oportunidad. Así el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que Nasrallah volvió a instar a todas las naciones islámicas y los pueblos libres del mundo a apoyar a la nación palestina, lamentando el silencio de la comunidad internacional ante estas agresiones israelíes. Mañana pondremos el foco de análisis en las consideraciones del líder de Irán, Seyed Ali Jamenei, quien ha calificado de crimen imperdonable el envenenamiento de estudiantes en Irán. Buena jornada, les esperamos mañana por Hispan TV.